Hay perfumes que no mueren cuando las personas desaparecen. Hay lágrimas que caen sobre billetes de tren sin destino. Y hay secretos que solo una secretaria fiel puede cargar durante décadas, hasta que el tiempo obliga a contarlos. Me llamo Elena Vázquez, y durante 30 años fui los ojos, los oídos y las manos de don Ricardo Mendoza, el hombre más rico de la ciudad. Pero también fui testigo del día que su madre se evaporó como el vapor de los trenes en la terminal central, dejando solo el aroma de su perfume francés y un misterio que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, cuéntame de dónde me estás escuchando, porque esta historia te va a transportar a 1936, al Madrid de las bombas y los trenes de escape. Y si aún no lo has hecho, verifica que estés suscrito, porque lo que viene en la segunda parte, nadie se lo puede perder. Era septiembre de 1936. Las balas silbaban por las calles como pájaros metálicos buscando nidos de carne. Don Ricardo había tomado la decisión más difícil de su vida, evacuar a su madre, doña Carmen, de 82 años, enferma del corazón y frágil como una copa de cristal veneciano. Yo había preparado todo con la precisión de un relojero suizo. El tren partiría a las 6 de la mañana hacia Valencia, donde un médico privado la esperaría. Su equipaje, 3 maletas de cuero inglés, sus medicinas en un estuche de plata, y esa botellita de perfume L'Heure Bleu que nunca la abandonaba. La noche anterior, don Ricardo no pudo dormir. Lo escuché caminar por el piso de arriba como un león enjaulado, sus pasos resonando en el mármol frío de la mansión. Cada crujido de la madera era un latido de su corazón partiéndose en dos. A las 5 de la madrugada, subí las escaleras con una bandeja de té de manzanilla, sus galletas favoritas y el termómetro. Don Ricardo me siguió, sus ojos rojos como amapolas marchitas. Íbamos a despertar a doña Carmen suavemente, como habíamos hecho tantas veces durante sus crisis nocturnas. Pero cuando giré la manija dorada de su habitación, el mundo se detuvo. La cama estaba vacía, las sábanas de lino blanco, perfectamente estiradas, la almohada, sin la marca de su cabeza. Como si nadie hubiera dormido allí jamás. Don Ricardo empujó la puerta con tanta fuerza que golpeó la pared. Corrió hacia la cama, tocó las sábanas, miró debajo, abrió el armario. Sus gritos llenaron la habitación como el eco en una catedral vacía, pero yo me quedé inmóvil, porque había algo que él no percibía en su desesperación, el perfume. L'Heure Bleu flotaba en el aire como un fantasma dulce, tan intenso que parecía que doña Carmen acababa de pasar por allí hace apenas unos segundos. Me acerqué a la mesita de noche, su vaso de agua, intacto, sus pastillas para el corazón, en su lugar exacto, pero había algo más, algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo, un sobre blanco con el membrete de la estación central de trenes. Lo tomé con manos temblorosas mientras don Ricardo seguía buscando por toda la habitación, gritando el nombre de su madre como si las paredes pudieran responderle. Dentro del sobre, un billete de tren. Pero no era el billete que yo había comprado para el tren de las 6 de la mañana hacia Valencia. Este era diferente. La fecha, ayer, 15 de septiembre. El destino, en blanco, completamente en blanco. Y lo más perturbador de todo, la letra en la parte posterior del billete. Una letra que reconocería entre millones. Para encontrar el final, a veces hay que regresar al principio. Era la caligrafía de doña Carmen, pero había algo extraño en los trazos, algo que no podía descifrar en ese momento de pánico y confusión. Don Ricardo se acercó cuando vio el papel en mis manos. Le mostré el billete y leyó la frase 1, 2, 3 veces. Sus lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, creando pequeñas manchas que parecían mapas de países inexistentes. Se dejó caer en la silla de terciopelo rojo donde su madre solía sentarse a leer todas las tardes. Lloró como no lo había visto llorar jamás, ni siquiera cuando murió su padre,
ni cuando perdió su primera fortuna en la crisis del 29. Pero entre sus sollozos, murmuró algo que se me clavó en el alma como una astilla envenenada. No era la primera vez que doña Carmen desaparecía. Me quedé helada. ¿Cómo era posible? Yo llevaba 30 años en esa casa, conocía cada rutina, cada secreto, cada rincón de sus vidas. O eso creía. Don Ricardo levantó la cabeza, sus ojos ahora secos pero llenos de una tristeza antigua, como si hubiera envejecido 50 años en 5 minutos. Y entonces me contó algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre esa familia. En 1898, cuando él tenía apenas 12 años, doña Carmen había desaparecido durante 3 meses. No había explicación, no había nota. No había rastro. Su padre contrató a los mejores detectives de Europa, movió todos sus contactos, ofreció recompensas que podrían comprar pueblos enteros. Y un día, apareció. Simplemente apareció, sentada en la cocina de la casa, tomando té como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron dónde había estado, solo sonrió y dijo, resolviendo un asunto del pasado. Nunca más hablaron del tema. Pero don Ricardo notó que después de esos 3 meses, su madre era diferente, más serena, como si hubiera encontrado una paz que había estado buscando toda su vida. Ahora, 38 años después, había vuelto a desaparecer, pero esta vez había dejado pistas. El perfume aún fresco, el billete sin destino, y esa frase enigmática que sonaba más a despedida que a explicación. Pasé el resto del día investigando. Llamé a la estación de trenes, pregunté por pasajeros de la tercera edad que hubieran comprado billetes el día anterior. Nada. Hablé con los taxistas del barrio, con los comerciantes, con el médico de la familia. Doña Carmen se había evaporado como el vapor de las locomotoras en la terminal central. Pero había algo que no encajaba, algo que me carcomía por dentro como un ácido silencioso. El perfume, ese maldito perfume que seguía flotando en su habitación horas después de su desaparición. El aire Blaye se caracteriza por desvanecerse rápidamente, es una fragancia delicada que dura apenas unas horas en la piel, pero el aroma en su habitación era tan intenso que parecía recién aplicado. Como si alguien hubiera rociado el perfume después de que ella se fuera, o como si ella hubiera estado allí mucho más tarde de lo que pensábamos. Esa noche, mientras don Ricardo se perdía en el whisky y los recuerdos, yo me quedé en la oficina, analizando cada detalle de los últimos días. Y fue entonces cuando encontré algo que hizo que mi mundo se tambaleara. En el registro de llamadas telefónicas de la casa, había una en el registro de llamadas telefónicas de la casa, había una llamada realizada desde el teléfono del dormitorio de doña Carmen a las 3 de la madrugada del día de su desaparición. Una llamada a la estación central que duró apenas 2 minutos. Mi corazón se detuvo cuando vi el número, cuando confirmé que había sido ella quien había llamado para preguntar por los horarios del primer tren de la mañana, pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por venir. Me levanté de mi escritorio con las piernas temblorosas y caminé hasta la ventana que daba al jardín donde doña Carmen solía tomar su té cada tarde. La luz de la luna iluminaba el banco vacío, y por un momento juro que pude ver su silueta allí, esperándome, con esa sonrisa triste que había aprendido a conocer también durante mis años de servicio. En esta casa, don Ricardo había estado bebiendo desde la cena. Lo escuchaba caminar por el pasillo principal, sus pasos pesados resonando contra el mármol como martillazos en mi conciencia. Sabía que tendría que subir a hablar con él, que tendría que mostrarle lo que había encontrado, pero algo me detenía. Una intuición, un miedo, una certeza terrible que crecía en mi estómago como una planta venenosa. Subí las escaleras despacio, cada peldaño crujiendo bajo mis pies como los huesos de secretos enterrados. La casa parecía diferente en la oscuridad, más grande, más vacía,
como si la ausencia de doña Carmen hubiera expandido los espacios hasta hacerlos inhabitables. Los retratos familiares en las paredes me observaban con ojos acusadores, y sentí por primera vez en años que no pertenecía a este lugar, que nunca había pertenecido realmente. La puerta del despacho de don Ricardo estaba entreabierta. La luz amarillenta de la lámpara de escritorio se filtraba hacia el pasillo, creando sombras alargadas que parecían dedos apuntándome. Me detuve antes de entrar, escuchando su respiración entrecortada, el tintineo del cristal contra el cristal mientras se servía otro whisky. «Señor», murmuré, tocando suavemente la puerta. Se giró hacia mí con los ojos enrojecidos, y en ese momento vi algo que jamás había visto en don Ricardo: vulnerabilidad real, desesperación pura, el rostro de un hombre que había perdido todo lo que le daba sentido a su existencia. Pero también vi algo más, algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. «¿Has encontrado algo?», me preguntó con voz ronca. Le mostré los registros telefónicos con manos temblorosas. Observé cómo sus ojos recorrían los números, cómo su expresión cambiaba lentamente de esperanza a confusión, de confusión a algo que no pude identificar inmediatamente. Silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso físico, aplastándome contra el suelo de madera. «Llamó a la estación», susurré. Ella misma organizó su partida. Don Ricardo dejó escapar una risa amarga que sonó más como un sollozo ahogado. Se puso de pie tambaleándose ligeramente y caminó hasta el gran ventanal que daba a la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas, y por un momento los dos nos quedamos allí, en silencio, contemplando un mundo que parecía continuar girando ajeno a nuestro dolor. «Hay más», dijo de repente, sin girarse hacia mí. Y fue en ese instante cuando percibí el error que lo cambiaría todo. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un papel doblado que reconocí inmediatamente. Un billete de tren, pero no era un billete cualquiera. Era un billete sin destino marcado, uno de esos que se compran cuando no se sabe exactamente a dónde se quiere ir, cuando lo único que importa es alejarse. «Lo encontré en su tocador esta mañana», murmuró. «Debajo del frasco de L. Bleue». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Si don Ricardo había encontrado el billete en el tocador de doña Carmen esa mañana, ¿por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué había permitido que pasara todo el día buscándola, haciendo llamadas, hablando con taxistas y comerciantes, cuando él sabía que ella había planeado marcharse? ¿Por qué no me lo dijo antes? Logré articular. Se giró lentamente hacia mí, y en sus ojos vi algo que hizo que mi alma se encogiera de terror. No era dolor lo que veía allí, no era desesperación ni pérdida. Era culpa, una culpa tan profunda, tan antigua, que parecía haber echado raíces en cada línea de expresión de su rostro. «Porque necesitaba tiempo para pensar», dijo con una voz que no reconocí. «Tiempo para decidir qué hacer». Las palabras flotaron entre nosotros como humo tóxico. Sentí como mi respiración se volvía irregular, como mis manos comenzaban a temblar de una manera que no podía controlar. Todo lo que creía saber sobre esta familia, sobre esta casa, sobre las personas a las que había dedicado los mejores años de mi vida, se desmoronaba como castillos de arena bajo la lluvia. «¿Decidir qué hacer con qué?», pregunté, aunque parte de mí ya no quería conocer la respuesta. Don Ricardo regresó a su escritorio y abrió el cajón superior. Sacó un sobre amarillento, sellado pero claramente viejo, con la letra inconfundible de doña Carmen en el frente. Mi nombre estaba escrito allí, con esa caligrafía elegante que había admirado tantas veces cuando la veía escribir sus cartas de agradecimiento, o sus notas para el ama de llaves. «Me pidió que te diera esto si alguna vez preguntabas demasiado», dijo, extendiéndome el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi no pude tomarlo. El papel se sentía frágil entre mis dedos, como piel seca, y pude oler débilmente el perfume que tanto había amado en doña Carmen.
Pero ahora ese aroma me revolvía el estómago, me hacía pensar en secretos guardados y mentiras cuidadosamente construidas. No quería abrir esa carta. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera corriendo de esa habitación, que bajara las escaleras, que cruzara la puerta principal y no mirara atrás nunca más. Pero mis dedos ya estaban rompiendo el sello, desplegando el papel con movimientos automáticos, como si estuviera en trance. La letra de Doña Carmen llenaba las páginas con palabras que mi cerebro se negaba inicialmente a procesar. Leí la primera línea 1, 2, 3 veces antes de que su significado realmente penetrara en mi conciencia, y cuando finalmente lo hizo, sentí como si alguien hubiera abierto una compuerta en mi pecho, y todo el aire del mundo se hubiera escapado de una vez. Mi querida secretaria, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre mi partida. Y significa también que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre todo lo demás. Levanté la vista hacia don Ricardo, buscando en su rostro alguna explicación, algún indicio de que esto era una broma cruel, una pesadilla de la cual pronto despertaría, pero él solo me observaba con esos ojos llenos de culpa, esperando que fuera él quien rompiera el silencio que se había instalado como una lápida entre nosotros. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Las palabras de Doña Carmen parecían cobrar vida propia, reptando desde el papel hasta mi garganta, apretándola con cada oración. Tú siempre fuiste más que mi secretaria, querida. Fuiste mis ojos cuando los míos se nublaron, mis manos cuando las mías ya no podían sostener la pluma. Y ahora serás mi voz para contar lo que nunca pude confesar. El eco de mis propios latidos llenaba el despacho. Don Ricardo permanecía inmóvil junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz mortecina del atardecer. No se atrevía a mirarme, y yo comenzaba a entender por qué. La enfermedad que tanto temía, continuaba la carta, nunca existió de la forma que les hice creer. Los médicos confirmaron mis sospechas hace meses, pero no sobre mi salud, sino sobre la de mi hijo. Las letras se difuminaron momentáneamente. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar, pero era como si el mundo entero se hubiera vuelto líquido. ¿Su hijo? Don Ricardo era hijo único. Siempre lo había sido. ¿O no? Continué leyendo con el pulso acelerado. El dinero que preparaste para mi evacuación, los documentos que organizaste con tanto cuidado, todo formaba parte de un plan que era necesario para salvarlo. Pero había algo que no podía saber, algo que solo yo podía ver cada noche cuando él creía que yo dormía. Un escalofrío me recorrió la espalda. El perfume marchito que aún flotaba en el ambiente parecía intensificarse, como si la presencia de Doña Carmen se hubiera materializado junto a mi hombro. Podía sentir su respiración entrecortada, el roce de su vestido de seda contra la madera del escritorio. Los temblores en sus manos no eran de edad, querida secretaria. La palidez que achacábamos al trabajo excesivo, las ausencias prolongadas que justificaba con viajes de negocios. Todo tenía una explicación mucho más siniestra. Levanté la vista nuevamente hacia don Ricardo. Esta vez él sí me estaba mirando, y en sus ojos reconocí algo que me heló la sangre, el miedo. Miedo puro, primitivo, como el de un animal acorralado. Señora, susurró con una voz que apenas reconocí. Por favor, siga leyendo. Mis dedos se aferraron al papel con más fuerza. La letra de Doña Carmen se volvía más irregular hacia el final de la página, como si hubiera estado escribiendo en estado febril, o quizás con prisa. Encontré las cartas en su habitación, continuaba el texto, escondidas bajo una tabla suelta del suelo. Cartas firmadas por él, dirigidas a personas cuyos nombres había visto en los periódicos. Personas que habían desaparecido durante las últimas semanas. La evacuación no era para mí, querida, era para él. Era la única forma de sacarlo del país antes de que alguien más descubriera la verdad. El aire del despacho se había vuelto denso,
casi irrespirable. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada mezclándose con el sonido distante del viento que golpeaba los postigos. Don Ricardo se había acercado, y ahora podía percibir su olor, sudor frío mezclado con esa colonia cara que siempre usaba. Pero había algo más, algo metálico que no lograba identificar. La última página de la carta era la más perturbadora. Si algo me sucede antes de poder ejecutar el plan, si no logro llegar a tiempo al punto de encuentro, quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. El amor ciego de una madre puede justificar cualquier cosa, incluso proteger a un monstruo, pero ya no puedo más. Ya no puedo seguir siendo cómplice de sus actos. Al final de la página, con una letra casi ilegible, había una última línea que me hizo contener la respiración: el boleto está en mi caja fuerte. Lo compré ayer, pero no tiene destino escrito. Todavía no sé si será para él o para mí. Dejé caer la carta. Las páginas se dispersaron por el suelo como hojas muertas, y el sonido del papel, al tocar la madera, resonó en el silencio como un disparo. Don Ricardo se había quedado completamente inmóvil, pero pude ver cómo sus manos se cerraban y se abrían repetidamente, como si estuviera tratando de contener algo que pugnaba por salir. Ella no entendía, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Nunca entendió que todo lo que hice fue necesario, que había cosas que tenían que suceder para que pudiéramos mantener todo esto. Hizo un gesto amplio que abarcó toda la habitación, toda la casa, todo su imperio. Yo aún no podía hablar. Mi garganta se había cerrado completamente, como si una mano invisible la estuviera apretando. Las palabras de doña Carmen danzaban frente a mis ojos: personas que habían desaparecido, cartas firmadas por él, cómplice de sus actos. El tic-tac del reloj de pared se había vuelto ensordecedor. Cada segundo parecía una eternidad, cada campanada un martillazo en mi pecho. Don Ricardo caminó hacia el escritorio y abrió uno de los cajones con movimientos mecánicos. Sus dedos rebuscaron entre papeles hasta que encontró algo, un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de doña Carmen. «Hay más», dijo, extendiéndome el sobre. «Ella sabía que usted vendría aquí, sabía que usted querría entender, pero algo me decía que no debía tomar ese sobre, que había una línea invisible entre el presente y el abismo, y que en cuanto rompiera el sello de esa última carta, no habría vuelta atrás». El perfume marchito parecía susurrarme advertencias, el eco de los pasos fantasmas en el piso superior me gritaba que corriera. Sin embargo, mis dedos ya se estaban extendiendo hacia el papel, porque hay verdades que duelen menos que la incertidumbre, y misterios que pesan más que las respuestas más terribles. Aún no sabía lo que esa nota significaba, pero algo en lo más profundo de mi ser me advertía que no era solo coincidencia que doña Carmen hubiera desaparecido exactamente el día que tenía planeado llevar a cabo su plan de evacuación. El boleto sin destino, comprado ayer por ella misma, fue allí, sosteniendo esa carta entre mis dedos temblorosos, que todo comenzó a desmoronarse. Mi superior me gritaba que corriera. Sin embargo, mis dedos ya se estaban extendiendo hacia el papel. Porque hay verdades que duelen menos que la incertidumbre, y misterios que pesan más que las respuestas más terribles. Aún no sabía lo que esa nota significaba, pero algo en lo más profundo de mi ser me advertía que no era solo coincidencia que doña Carmen hubiera desaparecido exactamente el día que tenía planeado llevar a cabo su plan de evacuación. El boleto sin destino, comprado ayer por ella misma, fue allí, sosteniendo esa carta entre mis dedos temblorosos, que todo comenzó a desmoronarse. La tinta aún estaba húmeda cuando desdoblé completamente la hoja. Mi respiración se cortó. No era la letra de doña Carmen la que veía ante mis ojos. Era otra caligrafía, una que conocía demasiado bien, una que había visto todos los días durante años en documentos,
cheques, órdenes de evacuación. Era la letra de don Patricio. No puede ser, pensé, mientras las palabras danzaban ante mi vista como serpientes negras sobre el papel amarillento. Pero allí estaba, inconfundible, esa manera particular de trazar las eses, esa inclinación hacia la derecha que hacía parecer que las palabras corrían hacia algún lugar urgente. Carmen, mi querida Carmen, comenzaba la nota. Para cuando leas esto, ya habrás comprendido que tu evacuación no era lo que parecía. El médico que contraté para examinarte jamás existió. Los papeles que firmaste tampoco eran reales. Perdóname, pero era la única manera. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que apenas podía sostener el papel. A lo lejos, los motores del aeropuerto rugían como bestias mecánicas hambrientas, pero su sonido me llegaba como a través de un túnel lleno de algodón. Todo se había vuelto irreal, como si estuviera leyendo las confesiones de un fantasma. Pero había más, mucho más. Tú nunca estuviste enferma, Carmen. Los síntomas que creías sentir, el cansancio, los mareos, la debilidad. Todo era producto de las pequeñas dosis que María te administraba en el té de las tardes. Ella creía que era medicina. Yo le dije que era medicina. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. María. Yo era María. Yo era la que le llevaba el té todas las tardes a doña Carmen. Yo era la que, Dios mío, ¿qué he hecho? El papel se me escurrió de las manos y cayó al suelo como una hoja muerta, pero las palabras ya estaban grabadas a fuego en mi memoria. Cada letra, cada trazo, cada mentira cuidadosamente orquestada. De pronto, todo cobró un sentido horrible y cristalino. Los viajes constantes de don Patricio durante las últimas semanas, sus reuniones secretas por las noches, la manera en que me miraba cuando yo regresaba del cuarto de doña Carmen con la bandeja vacía, esa sonrisa que yo había interpretado como gratitud, pero que ahora entendía era otra cosa, complicidad. El farol del aeropuerto parpadeaba en la distancia, proyectando sombras danzantes sobre mi rostro. Arriba, en la torre del reloj, las manecillas marcaban las mismas 3:15 de siempre, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en el momento más terrible de mi vida. Recogí la carta con manos que ya no me pertenecían. Tenía que leer el resto. Tenía que saber hasta dónde llegaba mi complicidad involuntaria en esta pesadilla. El boleto que tienes en tus manos es real, Carmen. Pero no era para evacuarte a ti, era para mí, para cuando todo hubiera terminado, para cuando tú ya no. La frase quedaba inconclusa, pero no hacía falta leer más para entender su significado. Un sabor metálico me invadió la boca, como si hubiera mordido una moneda oxidada. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta apareció en mi mente como un murciélago saliendo de una cueva oscura. ¿Y si todo este tiempo, mientras yo lloraba su partida súbita, él había estado cerca, observando, esperando a que yo encontrara esta carta, esperando a que yo entendiera mi papel en su plan? A veces pienso que todos en este aeropuerto sabían la verdad, menos yo, el guardia que me dejó entrar al hangar, el mecánico que desapareció cuando yo llegué, incluso esa señora del mostrador que me miró con esa extraña mezcla de lástima y complicidad cuando pregunté por don Patricio. Todos sabían. Todos menos la estúpida secretaria que preparó la evacuación de una mujer que no estaba enferma, la misma secretaria que durante meses había estado, Dios santo, había estado envenenándola. La palabra resonó en mi cabeza como un grito en una catedral vacía, envenenando, sin saberlo, sin quererlo, pero envenenando al fin y al cabo, con cada taza de té que le llevaba, con cada sonrisa solícita. Con cada, ¿cómo se encuentra hoy, doña Carmen?, que salía de mis labios mientras ella se debilitaba lentamente, día tras día. El viento nocturno comenzó a soplar más fuerte, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban alrededor de mis pies como espíritus inquietos.
En la distancia, se escuchó el silbato de un tren que partía hacia ningún lugar que yo conociera. Entonces la vi. Al final del hangar, justo donde las sombras se volvían más espesas, había una figura, inmóvil, observándome. Mi corazón se detuvo completamente, luego comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La figura dio un paso hacia adelante, y después otro, hasta que la luz parpadeante del farol iluminó su rostro. Era don Patricio, pero no era el mismo hombre que había desaparecido hace una semana. Este tenía los ojos hundidos, las mejillas chupadas, una sonrisa que era más bien una mueca, como si él también hubiera estado bebiendo del mismo veneno que yo había estado sirviendo. «Hola, María», dijo con una voz que sonaba como papel quemándose. «Veo que encontraste mi carta». No pude responder. Las palabras se me habían atascado en la garganta como piedras afiladas. Solo pude mirarlo, mientras toda la realidad que creía conocer se desintegraba a mi alrededor como ceniza en el viento. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, continuó, acercándose lentamente. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del hangar sonaba como un rugido. Carmen nunca llegó a leer esta carta, porque tú la encontraste primero. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia. Pude oler su perfume, el mismo de siempre, pero ahora mezclado con algo más, algo dulce y nauseabundo. Pero eso significa, comenzó a decir, y su sonrisa se hizo más amplia, más terrible, que el plan real. Apenas está comenzando. Mi respiración se cortó de golpe. Entendí entonces que había algo mucho peor que descubrir que había sido cómplice involuntaria de un crimen. Parte 5. La revelación. Con la voz temblorosa pero firme retrocedí un paso, y luego otro, hasta que mi espalda chocó contra la puerta del hangar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. En un susurro desesperado: no entiendo nada de lo que está pasando. Él se acercó más, y ahora pude ver los detalles que me habían pasado desapercibidos antes. La piel de sus manos tenía un tono extraño, casi ceroso. Sus labios estaban demasiado pálidos. Y esos ojos que una vez conocí tan bien, ahora parecían vacíos, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería ver. Con voz que se quiebra: ¿dónde has estado todos estos días? La policía, tu hermana, todos están buscándote. Su sonrisa se volvió aún más perturbadora. Se llevó un dedo a los labios, como si fuéramos 2 niños compartiendo un secreto terrible. María, querida María, murmuró, siempre tan preocupada por los demás. Pero dime, ¿realmente crees que la policía me está buscando porque desaparecí? Con creciente horror algo frío se instaló en el fondo de mi estómago. Sus palabras tenían un peso que no podía descifrar, pero que me llenaba de pavor. ¿O será que me están buscando por algo que hice antes de desaparecer? Respirando entrecortadamente, mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Los periódicos de la última semana, las noticias que había evitado leer completamente, demasiado preocupada por su desaparición. Fragmentos de titulares comenzaron a regresar a mí como flashes: empresaria encontrada muerta, investigación por fraude, búsqueda del principal sospechoso. En un hilo de voz: no puede ser. Carmen era muy lista, continuó, ignorando mi horror creciente, demasiado lista para su propio bien. Empezó a hacer preguntas sobre las cuentas de la fundación, sobre los proyectos que nunca se completaron, sobre el dinero que simplemente desaparecía. Con náuseas recordé entonces las conversaciones casuales que habíamos tenido, las veces que me había pedido pequeños favores, documentos que necesitaba que le entregara, reuniones que quería que coordinara, firmas que requería que presenciara. Pero tú, María, tú me ayudaste sin saberlo. Cada papel que firmaste, cada reunión que organizaste, cada documento que entregaste, todo fue parte del plan. Ahogándome con las palabras: yo no sabía, nunca me dijiste,
Por supuesto que no sabías, rió, y el sonido era como cristales rompiéndose. Esa era la belleza del plan. Tu inocencia era mi coartada perfecta. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme completamente contra la puerta. Todo comenzaba a encajar de manera horrible. Las llamadas extrañas a horas raras. Los viajes de negocios de los que nunca hablaba en detalle. La forma en que me había convencido de que Carmen estaba volviéndose paranoica, celosa, inestable. Con la voz quebrada, Carmen. ¿Qué le pasó realmente a Carmen? Su expresión cambió. Por un momento, algo que podría haber sido dolor genuino cruzó por su rostro. Pero desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. Carmen se convirtió en un problema que necesitaba una solución permanente. En un grito ahogado, las palabras salieron de mi garganta como si fueran cuchillos. La mataste. Yo no la toqué, dijo, levantando las manos en un gesto de falsa inocencia. Pero sí me aseguré de que su investigación la llevara por el camino correcto. El mismo camino que la condujo hasta ese edificio abandonado donde la encontraron. Llorando. ¿Por qué? ¿Por qué me estás contando esto? Se acercó tanto que pude sentir su aliento contra mi mejilla. Olía a medicinas y a algo dulzón que me revolvió el estómago. Porque, querida María, necesito que entiendas que esto no ha terminado. Carmen murió antes de poder exponer completamente lo que había descubierto, pero dejó copias, evidencia, y esa evidencia está en algún lugar donde solo tú puedes encontrarla. Con horror creciente, ¿qué quieres decir? Tú eras su mejor amiga, su confidente. Si hubiera escondido algo, te habría dado pistas, tal vez sin que te dieras cuenta. Negando desesperadamente, no sé nada. Si supiera algo, se lo habría dicho a la policía. Pero es que si sabes, María, solo necesitas recordar. Se alejó unos pasos y comenzó a caminar en círculos alrededor de mí, como un depredador acechando a su presa. La última vez que hablaste con Carmen, ¿qué te dijo? ¿Te dio algo? ¿Te pidió que guardaras algo? Con la mente corriendo intenté recordar nuestra última conversación. Había sido 3 días antes de que la encontraran. Habíamos tomado café en su oficina. Había estado nerviosa, distraída. Me había dado, en un susurro de terror, el USB. Su sonrisa se hizo triunfante. ¿Dónde está, María? Temblando yo. No lo abrí. Pensé que eran solo fotos. ¿Dónde está? Con voz quebrada en mi casa, en el cajón de mi escritorio. Por primera vez desde que había aparecido, su expresión se relajó genuinamente. Perfecta. Ahora, vas a ir a casa, vas a buscar ese USB, y me lo vas a traer. Desesperada, ¿y si no lo hago? Se detuvo frente a mí y me tomó el rostro entre sus manos. Sus dedos estaban helados. Pero si lo vas a hacer. Porque si no lo haces, la próxima carta que alguien encuentre será sobre ti. Y créeme, María, nadie va a sospechar del pobre hombre desaparecido cuando encuentren tu cuerpo. Con un último destello de rebeldía, la policía sabrá que fuiste tú. ¿Qué policía? Oficialmente, yo sigo desaparecido. Y mañana por la mañana, van a encontrar mi cuerpo en el río. Claro, no será realmente mi cuerpo, pero los documentos de identificación serán convincentes. Horrorizada, el plan completo se desplegó ante mí como una pesadilla. Él había orquestado su propia muerte falsa. Iba a desaparecer para siempre, pero antes necesitaba eliminar toda la evidencia que Carmen había recopilado, y yo era la última pieza del rompecabezas. Con la voz avalada pero firme, tienes razón en una cosa, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Con la voz quebrada pero firme, tienes razón en una cosa, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Carmen sí encontró algo, pero no está en ningún USB. Respirando hondo, encontrando una fuerza que no sabía que tenía, se detuvo en seco. Por primera vez, sexta incertidumbre en su rostro. Carmen era más inteligente que tú. Sabía que algo así podía pasar. Por eso me lo contó todo. Antes de morir,
Con voz temblorosa pero determinada, ella sabía que la estaba siguiendo. Sabía que su tiempo se acababa. Así que una tarde, 3 días antes de desaparecer, vino a mi casa, se sentó en mi cocina, tomó mi mano y me dijo: María, si algo me pasa, necesito que sepas la verdad. Pausa larga, respirando profundo, sus ojos se oscurecieron. Podía ver cómo su mente trabajaba, recalculando, replanteando. Me contó sobre los documentos falsificados, sobre las familias desalojadas, sobre el dinero desviado de los fondos de ayuda social. Me dijo que había visto los contratos, las transferencias bancarias, todo. La voz ganando fuerza, pero lo más importante, me dijo que ya había enviado copias de todo a 3 periodistas diferentes. No en un USB, no en su casa, ya estaba fuera de su alcance. Con serenidad creciente, ¿sabes por qué no ha salido nada todavía? Porque Carmen les pidió que esperaran. Les dijo que si algo le pasaba, que esperaran exactamente 1 año antes de publicar, para que pudieras creer que habías ganado. Respirando más calmada, la máscara finalmente se le cayó. Vi pánico real en sus ojos. Mañana se cumple 1 año, ¿verdad? Con una sonrisa triste, pero liberadora, se tambaleó hacia atrás, como si le hubiera dado un golpe físico. No, no puede ser cierto. Carmen sabía que vendrías por mí, me dijo. Si algún día aparece preguntando por evidencia, por archivos, por USB, sabrás que ha llegado el momento. Dile la verdad y déjalo ir. Su propio miedo será su prisión. Voz cada vez más serena, como si me liberara con cada palabra. Durante todo este año, he cargado con este secreto. He vivido con miedo, esperando este momento. Pero ahora que estás aquí, ahora que veo lo que realmente eres, siento paz. Pausa reflexiva, respirando profundo. Carmen no era solo mi amiga, era mi hermana del alma, y ella sabía que yo necesitaría esta verdad para liberarme del miedo. Con firmeza renovada: así que sí, tienes razón. Mañana van a encontrar tu cuerpo en el río, pero no porque tú lo hayas planeado, sino porque cuando salga el sol, todo el mundo sabrá quién eres realmente. Respirando más tranquila, se dirigió hacia la puerta, pero sus movimientos ya no tenían esa seguridad calculada. Era un hombre vencido. Los periodistas no solo tienen los documentos, tienen fotos tuyas entrando y saliendo de los edificios que después fueron demolidos. Tienen grabaciones de tus llamadas. Carmen trabajó 2 años recopilando evidencia. Con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Ella sabía que no viviría para ver justicia, pero sabía que yo sí. Pausa larga, sintiendo el peso que se levantaba de mis hombros, se volvió hacia mí una última vez. Ya no quedaba nada del hombre amenazante que había aparecido en mi puerta. Solo había un cobarde asustado. Esto no va a traer de vuelta a Carmen, murmuró con voz hueca. No, admití suavemente, pero va a evitar que otras familias sufran lo que sufrieron las que tú destruiste. Con voz quebrada pero llena de esperanza, Carmen me dijo algo más aquella tarde. Me dijo: la muerte no es el final de la historia, María. A veces es solo el comienzo de la justicia. Respirando hondo, sintiendo una calma profunda, durante 1 año he esperado este momento. He vivido con rabia, con dolor, con miedo, pero ahora que te veo, solo siento lástima. Con sabiduría dolorosa pero sanadora, porque tú ya estás muerto. Has estado muerto desde el momento en que mataste a Carmen, solo que no te habías dado cuenta. Pausa contemplativa. Ella era luz, era esperanza, era todo lo que tú no pudiste ser nunca. Y firme, así que me voy a quedar aquí, en mi casa, rodeada de sus recuerdos y de su amor. Y mañana, cuando salga el sol y el mundo sepa la verdad, voy a estar en paz y serena, porque entender también es perdonar. Respirando tranquila, salió por la puerta sin decir una palabra más. No cerré con llave, ya no tenía miedo. Con reflexión profunda: a veces perder a alguien es la única forma de encontrar la fuerza que no sabías que tenías. Voz cada vez más suave: el amor no desaparece, solo cambia de forma. El amor de Carmen se convirtió en valentía.
Su muerte se convirtió en justicia, su ausencia se convirtió en mi liberación. Pausa larga, respirando en paz al amanecer, encontraron su cuerpo en el río. Pero esta vez sí era realmente él, y las primeras páginas de los periódicos contaban la historia completa. Con serenidad plena, Carmen tenía razón. La muerte no fue el final de su historia. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Respirando suave, con gratitud hoy, un año después, trabajo ayudando a las familias que él destruyó. Cada casa que ayudo a reconstruir, cada vida que ayudo a sanar, es una carta de amor a Carmen. Voz llena de esperanza y en las noches tranquilas, cuando el viento mueve las cortinas, juro que puedo escuchar su risa. Ya no es un sonido que me duele, es un sonido que me recuerda que la luz siempre encuentra la forma de atravesar la oscuridad. Y suave, con el alma en paz, si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.